Bueno, el tema de hoy es utilidad. Se le define como la ganancia que se recibe por la ejecución del concepto de trabajo. Este será fijado por el propio contratista o la empresa y lo representamos por un porcentaje sobre la suma de costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El impuesto sobre la renta es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. De acuerdo con la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residen en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país y residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza. A pesar de que este impuesto es anual, se tiene que dar un pago provisional cada mes al SAT. Se tiene que ubicar el sueldo mensual o tu ingreso total dentro de la tabla en el rubro límite inferior y límite superior. Después, se tiene que restar el límite inferior a tu ingreso. Este resultado se le conoce como base. Dentro de la tabla se tiene que ubicar el porcentaje correspondiente a tu sueldo o ingreso mensual. Una vez ubicado, se resta la base de acuerdo a la tasa correspondiente a tu rango de ingreso. El resultado obtenido se tiene que sumar la cuota fija. El resultado de dicha operación es el total que restará al mes de tu cheque. Veamos un ejemplo. Si obtengo un ingreso mensual de 10,000 pesos, quedo en el rango de 8,629.21 y 10,031.07 pesos. Una cuota fija de 692.96 pesos y un porcentaje a aplicarse sobre el excedente del límite inferior del 16%. A los 10,000 pesos de ingreso mensual le resto el límite inferior, 8,629.21, lo que me da 1,370.79 pesos que consideramos como base. Este excedente lo voy a multiplicar por el 16%. Me da un resultado de 219.32 pesos. A esto le sumaré la cuota fija, 692.96, lo que corresponde de 911.28 pesos es el total a pagar de ISR. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es una prestación de los trabajadores derivado de las ganancias que obtiene el patrón durante el año. Todos los trabajadores que laboran al servicio de un patrón tienen derecho a ella, excepto los siguientes: los directores o administradores y gerentes generales de la empresa, socios o accionistas de la empresa, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año al que corresponde el reparto de utilidades, profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten a sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado, y los trabajadores domésticos. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas es la encargada de definir dicho porcentaje y actualmente está establecido en un 10%. Muy bien, entramos en materia sobre utilidad. No hay una norma básica para calcularla. Los servicios en la construcción están sujetos a la competencia en calidad y precios. Hay una competencia que librar con los demás ofertantes. La competencia nos debe orillar a ser mejores e incrementar la utilidad. La oferta y la demanda son los principales factores que condicionan el porcentaje de utilidad. Siempre será conveniente analizar el porcentaje de utilidad que queremos usar.
¿Qué factores determinan la demanda en nuestro producto en el mercado? Nuestros competidores, productos y servicios y nuestros clientes. Producto-servicio. Nuestra forma de trabajar satisfacerá más a unos clientes que a otros, por consiguiente tenemos una parte del mercado. Nuestro producto o servicio tiene una imagen en el mercado, y el constructor debe ser capaz de evaluar su producto o servicio respecto a la competencia. Si la oferta es mejor, se puede tener un mayor precio y aún así venderse bien. Si analizamos la competencia, detectamos deficiencia en nuestro servicio que no puede ser subsanado, entonces debemos cambiar la política de utilidades. Los clientes pueden requerir justo la calidad que les ofrecemos. Para tener una base de comparación debemos considerar la calidad del producto final, precio, tiempo de entrega, atención al cliente, asesoría y garantía. Competidor. En la mayoría de los servicios disponibles hay varias opciones para escoger. Debemos considerar la cantidad de competidores en nuestra área. El ampliar la cobertura de los servicios puede incrementar nuestra posibilidad de expansión. El posicionamiento del nombre puede llevar el porcentaje de utilidades a niveles altos. El tiempo que tiene la empresa en el mercado da una mayor confianza al cliente. El cliente puede recomendarnos a otros clientes, pero no implican descuentos. Para clientes que no conocen la industria, no implica que se apliquen precios más altos. A la larga, esto tiene un efecto contrario. No menospreciar al cliente, hay que mantenerlo informado. Algunas recomendaciones. No reducir a cero la utilidad para ganar el concurso. Preferible no participar o usar una utilidad modesta pero verdadera. Considerar un porcentaje por el sobreesfuerzo administrativo del cobro de estimaciones. Cuando son pocos conceptos de trabajo pero de alto volumen, se estima que se tendrá menos riesgo. En obras de remodelación, aumentar el porcentaje de utilidades debido a la baja cantidad de obra y problemas de espacio. En obras con alta especialización, conviene incrementar el precio debido al riesgo de conseguir personal especializado y el trabajo administrativo que generalmente conllevan. En obras particulares, en ocasiones se puede aplicar un porcentaje de utilidad más alto, por lo que los servicios adicionales que requerirá el cliente. Si sabemos que nuestro cliente no nos requerirá posteriormente de nuestro servicio, al no existir un atractivo de una futura compra, esto afectará a la utilidad. Utilidad esperada, utilidad antes de impuestos y utilidad de concurso. Analicemos. La utilidad esperada se conforma de 4 conceptos. La tasa pasiva o tasa objetivo, que la podemos encontrar en el Banco de México. El riesgo de inversión se considera del 10 al 50% de la tasa pasiva anual o de la tasa objetivo, que corresponde al pago al inversionista, depende de las condiciones socioeconómicas y políticas. Tecnología del 10 al 50% de la tasa pasiva anual, para estudios de investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologías. La revolvencia, que es el volumen de ventas sobre el capital contable, es el número de veces que la empresa vende con respecto a su capital contable. En la industria de la construcción se considera de 4 a 7 veces aproximadamente. Con estos datos obtenemos la siguiente fórmula. Unidad esperada es igual a la suma de tasa pasiva más el riesgo del inversionista más tecnología, todo esto dividido entre la revolvencia. La utilidad antes de impuestos o UAI es igual a la utilidad esperada, como lo vimos anteriormente, que multiplica a 1 más la utilidad que se considera por la empresa. La utilidad de concurso es la utilidad final que vamos a tener. Esta la obtenemos dividiendo la utilidad antes de impuestos sobre el factor de ajuste impositivo.
El factor de ajuste impositivo lo obtenemos de la resta de 1 menos el porcentaje de ISR menos el porcentaje de la participación de los trabajadores en utilidades. Veamos un ejemplo. Consideraremos una tasa pasiva del 7.75%, una tecnología al 10% de la tasa pasiva y un riesgo de inversión del 50% de la tasa pasiva. Revolvencia de 4, una utilidad supuesta para nuestra empresa de 5 y el impuesto sobre la renta al 34% y la participación de los trabajadores en utilidad del 10%. La utilidad esperada, la tasa pasiva del 7.75 más el riesgo del inversionista, es decir, el 50% de la tasa pasiva, más tecnología, un 10% de la tasa pasiva, entre la revolvencia. 7.75 más el 50% de 7.75 más el 10% de 7.75, todo esto entre 4. Nuestra utilidad esperada sería del 3.10%. Nuestra utilidad antes de impuestos sería la utilidad esperada multiplicada por 1 más la utilidad supuesta de nuestra empresa, sustituyendo 3.10 por 1 más el 5%. Tendríamos una utilidad antes de impuestos del 3.2255%. Nuestra utilidad de concurso sería nuestra utilidad antes de impuestos entre el factor de ajuste impositivo. Tenemos nuestra utilidad antes de impuestos de 3.2255. Para calcular nuestro factor antes de impuestos, basta con restar 1 menos el ISR, es decir, 34%, menos la participación de utilidades, que equivaldría a 1 menos 0.34 menos 0.10, un factor de ajuste impositivo de 0.56. Por último, nuestra utilidad de concurso 3.2255 entre 0.56 equivaldría a una utilidad de concurso de 5.8125%. Lo importante de este cálculo es de que si no analizamos los riesgos de inversionista, revolvencia, tecnología y los impuestos y las participaciones de utilidades y nada más nos quedamos con el 5%, todo lo mencionado anteriormente se descontará de ese 5%, por lo que la utilidad real para nuestra empresa sería menor a la esperada. ¿Algo aburrido? Despierta, ahora te toca a ti. Determina la utilidad de concurso con los siguientes datos: tasa pasiva u objetivo del 6.5%, tecnología al 25%, riesgo a la inversión del 25%, una revolvencia de 7, una utilidad supuesta o esperada para la empresa del 10%, el impuesto sobre la renta al 30% y la participación de los trabajadores en utilidad al 10%. Suscríbete al canal para que estés al tanto de los nuevos videos que estaremos subiendo.